Bueno, ya somos 60 y a medida que se vayan sumando vamos aceptando. Gente bella, les damos la bienvenida a una nueva edición de Cursos Veganos. Mi nombre es Elías, soy parte de la ONG Animal Libre. Perdón si a veces me pausa un segundito, voy aceptando a la gente que va ingresando. Ahí está. Soy parte de la ONG Animal Libre, que se dedica de manera activa a fomentar espacios educativos e informativos sobre derechos de todos los animales, comunicando las diferentes explotaciones que atraviesan y buscando alternativas en conjunto para favorecer un futuro con mejores condiciones para todos ellos. El día de hoy empezamos un curso que se divide en dos encuentros. El primero, que se va a llamar el maltrato legal y el trato real, y el segundo, que es el jueves próximo. Admito a algunas personas más que se metieron, ahí está. Y el segundo, que es algunos sujetos y muchos objetos. Ambos talleres lo va a estar dando nuestro colega Gonzalo Corti. Él es abogado de la Universidad Nacional del Litoral, es codirector del curso virtual de Derecho Animal en la UNL. Esperen que acepto, ahí está. Y bueno, el taller de hoy es sobre maltrato legal y el trato real de los diferentes animales. Les proponemos que analicemos y debatamos en conjunto sobre los dos temas que vamos a abordar. Y a medida que tengan preguntas, aportes, vamos escribiéndolo en el chat y a medida que encontremos un espacio vamos a ir comunicándoselo a Gonzalo. Así que, Gonzalo, te damos la bienvenida y el pie para que podamos empezar. Ya somos 63 personas y se va a ir sumando más gente. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están todos, todas? Gracias, Elías, gracias, Julieta, la gente de Animal Libre, por la invitación. Siempre es un espacio que me gustó, incluso he estado en actividades participando desde el otro lado, bueno, y hoy tratando de aportar un poco desde mi área de trabajo normal, que es un poco ya como explicó Elías, el área más que nada del derecho y los derechos animales. Bueno, reiterando un poco la presentación, vamos a dividir un poco la propuesta en dos encuentros, uno el que vamos a ver hoy y otro el jueves que viene, mismo horario. Los dos grandes ejes sobre los que quería hablar y que van a ser un poco un resumen de los temas que suelen ser más demandantes dentro de los derechos animales, los que más inquietudes generan y que más suelen preguntar, tiene que ver, por un lado, con el maltrato animal, tanto desde su visión legal y todos los aspectos que rodean el, el delito y la acción del maltrato animal, que es lo que nos va a ocupar un poco hoy. Y el jueves que viene vamos a ver el otro eje, que es también un poco uno de los más solicitados en tema de derecho animal, que es el de los sujetos de derecho. Es un concepto que se viene utilizando cada vez más frecuentemente, de un reclamo de entender que la ley debería considerar, y ya en ciertos términos considera como sujetos de derecho a los animales no humanos, no solamente como objetos. Por supuesto que de todo esto hay mucho para hablar. Hoy nos vamos a quedar con la parte del maltrato animal, una parte que voy a dividir. Primero vamos a ver un poco cómo se está viendo cualquier cosa con que salga mal de la pantalla. Yo soy medio torpe con los temas tecnológicos, así que me avisan. Pero bueno, como se está viendo un poquito en esta presentación de Prezi, la gran parte de hoy la vamos a tratar de ver en lo que tiene que ver con la conocida, generalmente, Ley 14346, que es la ley penal de maltrato animal. A mí me interesa ver sobre esta ley una especie de pasado, presente y futuro, tratar de ver desde dónde viene esta ley, cómo se gestó, qué pasó antes, por qué se llegó a esa ley. En cuanto a presente, ver en qué consiste, qué características tiene, qué delitos contempla, y como una especie de futuro, pensarlo para adelante, cómo esto, si nos sirve, si no nos sirve esta ley, cómo se puede reformar, en base a qué, con qué contenidos. Pasado, presente y futuro de la ley penal de maltrato animal es un poco la propuesta más general de hoy. Y además me gusta siempre tratar no solo los aspectos legales, porque la ley por sí sola es un poco letra muerta, hay que siempre integrarlo con nuestros
con nuestra realidad cultural, económica, sociológica. Todos estos aspectos condicionan la forma en la que tratamos a los animales. Por eso la idea era hablar del maltrato en cuanto a lo que la ley entiende como maltrato, pero no dejar pasar por alto tampoco y no mencionar el tema del trato que le damos a los animales, ya no solamente desde lo legal, sino en nuestra vida diaria y en nuestras sociedades actuales. Ese segundo punto va a ser un poco más breve, pero es el que nos va a servir para conectar con el jueves que viene, lo vamos a retomar, y es el que un poco, refiere a lo que, a los múltiples aspectos que rodean nuestro vínculo con los animales. De qué forma nos vinculamos con los animales, con qué animales de una forma, con qué otros animales de otra, porque eso también es un poco algo que les adelanto, que vamos a tratar de dejar entrever entre los dos encuentros, que tiene que ver con algo que tenemos pendiente todavía, quienes intentamos un mundo más justo que incluya al resto de los animales, no solamente a todos los humanos, sino también a los otros animales. Bueno, el tema que todavía aún no definimos, creo yo, y siempre sostengo, es diferenciar un poco cuando hablamos de animales, porque hay múltiples realidades animales. El reino animal es un reino enorme, vasto, y una sola consideración que englobe a todos generalmente nos lleva a errores y nos lleva a algunos problemas que son los que, por supuesto, que son horizontes, pero que debemos empezar a planteárnoslos para ir corrigiendo y solucionando algunas de las realidades que son siempre distintas. No es lo mismo la realidad del animal de familia que convive con uno, que la realidad del animal sometido a la industria ganadera, que la realidad del animal que vive sin contacto directo con humanos. Pero bueno, todo eso, esas diferencias las vamos a dejar traslucir un poco, y puede servir de hecho para que algunas preguntas, como les dijo Elías, la idea es que yo no quiero extenderme demasiado en la exposición para ver si después podemos ir haciendo algún intercambio. No duden en preguntar y en anotar sus consultas, sobre todo si algo no quedó claro. No tengan timidez, porque generalmente si alguien no entendió algo es porque no quedó bien explicado, así que les sirve a todos. Pero así que bueno, entonces vamos a arrancar. Yo supongo que ya se fue sumando gente, igual ya somos un número bastante amplio, así que si les parece vamos arrancando. Esto, como les mostraba, es un poco el eje que vamos a trabajar hoy. Lo que van a ver es una guía del Prezi, que es una página que yo les puedo compartir, y es la cuenta en la que yo hago esto, es de libre acceso y se puede ver, pero se van a dar cuenta que es en realidad una especie de guía de exposición, y es un poco un cuadro para que, si en algún momento hay alguna distracción, puedan volver más fácilmente a dónde estamos hablando, o si los aburro, a veces es un poco más entretenido tener el cuadro, pero no tiene tanta información contenida. La propuesta es, vamos a ver si después podemos armar algo como para compartirles, que se lleven algún pequeño resumen, que supongo que les puede servir un poco más que esto. Por supuesto que este Prezi después también se puede compartir y lo podemos ir viendo. Entonces, el eje, les decía, lo que vamos a tratar hoy es un poco ver lo que la ley entiende por maltrato animal, y posteriormente vamos a ver cómo tratamos en general a los animales en nuestras vidas diarias. Empezando con el maltrato animal, la primera aclaración que tenemos que hacer es que vamos a hablar de derecho penal. Acá hay una primera diferenciación para quien no venga del mundo del derecho, que dentro del derecho hay distintos, le llamamos ramas, pero hay distintas regulaciones, hay distintos aspectos. Seguramente sabrán que no es lo mismo el derecho de familia que el derecho comercial o que el derecho penal. Cada cual tiene sus reglas, sus principios, y se utiliza en distintas circunstancias. El derecho penal, que es el que vamos a ver mayormente hoy, que es en el que me desempeño yo, tiene algunas leyes, algunas normas, no tantas, que implican y tienen alguna incumbencia en la vida de los animales. La más conocida, la de mayor utilización y sobre la que más ojos se ponen, es la ley 14346, que es la ley vigente, es la ley actual. Voy a ampliar simplemente para que se vea el número. Es la ley 14346 de maltrato animal. Como dice ahí, es una ley de 1954. En términos legales esto es mucho tiempo. Mucho ha cambiado en nuestras sociedades, en nuestro mundo, del 1954 a esta altura, como para que la ley lo siga regulando de la misma forma. Es por eso que después vamos a ver de qué forma se reclama que esto debe ser modificado. Pero esta ley
que tal vez habrán escuchado que la suelen mencionar como la ley Sarmiento, en realidad proviene un poco de atrás. Vamos a empezar por el pasado brevemente, con esto que ven acá, historia de antecedentes, en la que sí vamos a hablar de la que podría ser mayormente llamada ley Sarmiento. En nuestro país hubo un movimiento en el siglo XIX muy pionero de una asociación en concreto, la Sociedad Argentina Protectora de Animales, que fue una de las primeras en América Latina, eh, que fijó un poco las pautas del proteccionismo argentino y que se sostuvo y se sostiene hasta el día de hoy en gran medida, y que fue la responsable de empezar a movilizar todos estos temas y empezar a reclamar algunas leyes. Entre ellas, más allá de un montón de vericuetos que hay, la ley y el mayor hito que tuvo nuestro país en materia animal fue la ley 2786, la llamada Ley Sarmiento, que se llamó Ley Sarmiento porque la Sociedad Argentina Protectora de Animales, esta SAPA que recién mencionaba, tuvo entre sus miembros más conocidos a Domingo Faustino Sarmiento, que ya era expresidente de la Nación, con lo cual era una figura, se imaginarán, era muy relevante. También estaba Mitre en la SAPA, había figuras muy renombradas, era una protectora que tenía un gran alcance, sobre todo en el área urbana de Buenos Aires, y que fue la responsable de la primer ley penal, voy a decir, de maltratamiento animal, decía en ese momento la ley. Lo importante que entendamos de esto, y que yo quería como un mínimo repaso del pasado, tiene que ver con dos aspectos. Primero, porque el contenido y la vida que siguió la ley Sarmiento, que en realidad deberíamos llamar ley Albarracín, porque más que Sarmiento, a ver si hacemos memoria, para quien seguramente no tiene fresca las fechas, Sarmiento muere en 1888, 3 años antes de que esta ley se sancione. Quedó el nombre porque era la figura relevante, pero quien en realidad hizo todos los esfuerzos, movimientos y hasta redactó la ley, presionó a los diputados y senadores, quien hizo todo el movimiento a ver, que es necesario siempre dentro de cualquier grupo que pretenda a cualquier reivindicación legal, sea animales, sea de cualquier grupo o sector, sea laboral, sea lo que fuera, siempre hay que estar detrás, siempre la acción directa es la que termina determinando el resultado de los proyectos. Y quien más energía puso en esta ley fue Ignacio Albarracín, que era pariente de Sarmiento y que fue quien fue el gran responsable y el llamado padre del proteccionismo animal argentino. De hecho, en Argentina el Día del Animal se celebra el 29 de abril por precisamente, si bien hay ciertas curiosidades, pero bueno, fue perdón, fue una fecha que estableció el propio Albarracín cuando estaba en vida, y tiene la curiosidad de que murió un 29 de abril y que por eso recordamos el 29 de abril como el Día del Animal en Argentina, por Ignacio Albarracín, que es el responsable de esta ley, la ley Sarmiento, y un montón de avances en lo que fue en ese entonces la pionera Sociedad Argentina Protectora de Animales. El problema que tuvo esta ley, más allá de bueno, a ver, más allá de que puedo mostrarles el texto de la ley, pero siempre me parece que leer las leyes como nos acostumbran en las facultades de Derecho no tiene mucha utilidad en este sentido. Eh, pero el tema era que ya en ese entonces, pensemos que estamos hablando hace bastante tiempo, 1891 era el país, recién se estaba consolidando como Estado Nacional, estamos hablando eh, de un lugar bastante distinto. Ya teníamos una primera ley que sancionaba, los términos que usaba era, declaraba actos punibles los malos tratamientos ejercitados con los animales. Y establecía pena, multa o arresto. En esta época, 1891, es importante entender que todavía no había código penal. O sea, no había un conjunto en el país que recién se estaba formando, más allá se estaba formando como Estado, más allá de las fechas patrias que tenemos de los comienzos del siglo XIX y la independencia. Quienes les guste leer de historia sabrán que al país le costó mucho tiempo establecerse como un Estado-nación. Por supuesto que también podríamos dudar que lo hayamos logrado o no, pero bueno, en 1891 todavía no teníamos un código penal. Había proyectos, estaba el Código Tejedor que regían algunas provincias argentinas, pero bueno, en definitiva no estaba unificado como al día de hoy
todo el derecho penal en cuanto a decir, en todo el país, quien cometa este hecho tiene esta sanción. Entonces, en esa realidad en la que no había un código penal, se iban dictando pequeñas leyes especiales que sancionaban determinadas conductas. Esta ley Sarmiento fue una ley así, fue una ley puntual sobre un delito concreto, que se hizo con una promesa legislativa de que cuando se sancionara un código penal se incluiría dentro del código penal este delito de maltratamiento. Lo que pasó en 1921 es que se sancionó el código penal que tenemos hoy vigente, 1921, y no fue incluido el tema del maltrato animal. En el Código Penal de 1921, el primero que tuvo de alcances nacionales, por lo menos consolidado más allá de algunas discusiones, consolidado en Argentina, no estaba el maltrato animal como un delito. Al no incorporar a la ley Sarmiento, lo que le pasó a la ley Sarmiento fue que quedó como una contravención, lo que se llama o se conoce como faltas, que serían unos delitos menores. Quedó como en un segundo plano, como no fue incluida en la selección que hizo, en términos simples, la selección de delitos que se hizo para el Código Penal, entonces quedó desplazada la ley Sarmiento como una contravención. Esto le dio consecuencias negativas porque perdió efecto, perdió fuerza, dejó de ser una ley, dejó de ser un delito, y bueno, se fue diluyendo la utilización, que fue mucha, se utilizó mucho en los primeros años la ley Sarmiento, sobre todo en Buenos Aires, que era donde más operaba la protectora, la ZAPA. Esa pequeña historia, ese antecedente, y sobre todo ese, llamémosle, mal devenir que tuvo, yo no le diría fracaso porque la ley cumplió un poco las expectativas iniciales, lo que pasa que después al no ser incorporada en el Código Penal fue perdiendo efecto y fue generando un vacío legal en cuanto a, a los actos de maltrato animal y a los reclamos que había en los cada vez más numerosos grupos proteccionistas o que de alguna u otra forma se preocupaban por la cuestión animal. Tanto fue así que, bueno, a comienzo del siglo XX fueron creciendo las presiones de distintos grupos, la ZAPA que seguía constituida, la agrupación Sarmiento, que era una separación de la propia ZAPA, gente que estaba en contra del Albarracín, armó una protectora aparte, y sobre todo un gran rol importante para la ley actual que tenemos fue la de la Liga Antiviviseccionista. Fue un grupo liderado por una figura también muy reconocida, tal vez menos de lo que se lo reconoce a Albarracín, que fue Rosa de Pierangeli, una mujer con mucho ímpetu, que tuvo un montón de actividad y un montón de brío en lo que es, perdón, que quedó una puerta cerrada y acá tuvo reclamos de que no les gusta a la gata de la casa. Les decía que Rosa de Pierangeli, bueno, fue otra de las grandes impulsoras de esta ley actual que tenemos, la ley de maltrato animal, que lo que me interesaría que sepamos un poco de la ley es, bueno, ya vimos de dónde viene de la ley Sarmiento, por eso a veces se la sigue llamando ley Sarmiento, aunque no es lo correcto. Viene en un contexto, 1954, en el que ya había muchas proteccionistas, como le decía, con fuerza a lo largo del país, ya no era solo en Buenos Aires, Rosario y Montevideo la principal movida, sino que se estaba extendiendo al resto del país. Y se reclamaba sobre todo que había un vacío legal y no había ninguna sanción penal para los actos de maltrato. Hubo varios intentos, generalmente hubo un proceso que empezó en el 47, 1947, hay una particularidad y que en ese entonces estamos hablando de la gestión y todo el gobierno, los primeros gobiernos de Perón, y son conocidas muchas historias de la afición que tenía Perón por los animales. Hay muchas historias con su perro, pero también con el tema del zoológico. Y Perón fue un gran insistente en que esta ley salga. Hubo varios intentos hasta que finalmente en 1954 le encarga a Benítez, uno de sus ministros, que saque y que, bueno, que redacte en la ley, que haga el proyecto. Benítez hace el proyecto, se modifica un poco en el debate parlamentario. Es interesante
leer las discusiones que había en ese entonces sobre la ley de maltrato animal, la principal preocupación que había entre los congresistas era que esto no afecte de ninguna forma la actividad agropecuaria. Les interesaba que en los términos de la ley no haya nada que signifique algún obstáculo al sector ganadero. Se entiende que la presión económica y lo importante que era el sector, que es hoy el sector ganadero, pero que mucho más era en ese entonces, se presionó para que, bueno, que la ley quede acotada a lugares en los que no afecte de ninguna forma la actividad ganadera, sobre todo. El resultado de todo esto, esta historia, estos grupos de presión por un lado y por el otro, fue la sanción de la ley que actualmente tenemos vigente. La ley, muchos y muchas la habrán leído. Yo antes que... Es una ley que es cortita, son 3 artículos. En realidad, el primer artículo habla de la pena que se impone, que la pena es de 15 días a 1 año de prisión para quien infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad. O sea, los tipos penales son el maltrato animal y la crueldad animal. En el artículo 2, la ley establece qué considera como maltrato, y en el artículo 3, qué considera como crueldad. Para los 2 actos establece la misma pena o el mismo rango de penas de 15 días a 1 año. Más que ponernos a leer, yo prefiero un pequeño así punteo sobre lo que conocemos como el tipo penal, que es uno de los aspectos centrales para la teoría del delito, para saber cuándo se aplica una pena, cuándo se configura un delito. Y me interesaba que los veamos así un poco desde arriba, en los distintos incisos que enumeran la ley de maltrato animal, que le llamamos maltrato animal, pero es maltrato y crueldad. En el artículo 2 vemos los que considera actos de maltrato, que son la omisión de alimentar. La omisión de alimentar tiene algunos aspectos. No alimentar en cantidad y calidad suficiente, se dice. Quiero aclarar algunas cosas de la cuestión penal. El derecho penal, la ley penal, es la ley que se considera de último recurso. O sea, dentro de todas las respuestas que el Estado tiene a través de las leyes, la penal es la última. Es como si ya fracasaron todo el resto del sistema normativo, si fracasamos en todo el otro, bueno, queda aplicar el penal, pero es como el último recurso. ¿Cómo es el último recurso? Porque es en el que el Estado utiliza la fuerza, porque es en el que el Estado priva de la libertad a una persona, porque es la que impone un castigo, es la más severa. Y como es el último recurso, hay ciertas reglas que operan en el derecho penal, en la ley penal, que tiene que ver con la interpretación. En el derecho en el derecho penal, perdón, no se puede utilizar la analogía. Cuando no podemos entender por una palabra o hacerle un uso extensivo y decir, bueno, quien habla de alimentar a lo mejor habla también de dar cariño. Lamentablemente o no, lamentablemente para los usos que se le quiere dar a la ley, hay que ser muy cautos con las palabras y los términos que utiliza la ley penal, porque fuera de esos términos y fuera de esa interpretación no se puede utilizar la ley penal. Se puede utilizar el resto del sistema normativo, el resto de las leyes, el resto de las normas, pero el derecho penal tiene esa función y también tiene esa característica de que hay que una máxima taxatividad, se dice. La ley tiene que estar específicamente establecido qué es lo que sancionamos con una pena de prisión. Estos no es una cuestión de Argentina, es una cuestión del derecho penal en general, internacional y un montón de garantías. ¿Por qué decía esto? Porque cuando vemos ahora los actos de maltrato, que vemos que son, en el inciso primero, la omisión de alimentar en cantidad y calidad suficiente. El inciso 2 es el asusamiento, es el utilizar o infligir algún tipo de dolor para estimular a algún animal, a ver, el rebenque, ese tipo de actos. La ley igualmente lo condena cuando es para usarlos para el trabajo, mediante instrumentos que provoquen, dice, innecesarios castigos.
conflictivo decir cuándo un castigo es necesario. Eso es lo que hay que un poco ir revisando a través del tiempo. En 1954 podría considerarse un castigo necesario a un animal, algo que hoy no consideramos. De hecho, hoy muchos podemos llegar a pensar de que no existe el castigo necesario. Ese es el inciso 2 del asusamiento. El tercero habla de un trabajo excesivo, de que exponer a los animales a un trabajo excesivo de acuerdo a sus posibilidades, sin el descanso adecuado. El inciso 4 ya habla de emplearlos en el trabajo cuando no estén en un estado físico adecuado. Por ejemplo, siempre se habla un poco de este ejemplo con el tema de las yeguas preñadas, o bueno, algún animal que tenga alguna dificultad, y bueno, emplearlo para el trabajo está sancionado por la ley en ese caso. O estimularlos con drogas sin fines terapéuticos, o emplear animales para el tiro, para la tracción de vehículos que sean notoriamente pesados. Esos son los que la ley penal exclusivamente entiende como actos de maltrato. No se puede interpretar otra cosa que no sea esto que vemos acá. No podemos extenderlo, no podemos hacer analogías, es específicamente esto que vemos. Ahora vamos a verlos un poquito más por arriba, pero si pasamos los actos de crueldad, fíjense que en los actos de maltrato me parece que surge fácilmente la lectura que la mayoría están referidos a los animales utilizados para el trabajo. Generalmente hablamos de la tracción a sangre, de los animales de tiro, los animales para carga. ¿Qué fueron la principal actividad a la que se dedicaron las protectoras de fines del siglo XIX? Piensen que todavía no había automotores y todo el tránsito urbano era a través de animales. Obviamente después para 1954 ya había vehículos, pero todavía seguía siendo muy importante la tracción a sangre, y las protectoras, sobre todo de las grandes ciudades, estaban muy interesadas en proteger a los animales que eran utilizados para el transporte. Por eso, si se fijan, por eso esta insistencia en ver los aspectos históricos de cada ley, frente a las presiones de las protectoras urbanas de Buenos Aires, sobre todo, que se ocupaban mucho del tema de la tracción a sangre, el segundo artículo, que es el que establece los actos de maltrato, si se fijan, es casi exclusivamente pensado para los animales animales de tiro, animales para tracción a sangre. Por el otro lado, los actos considerados por la ley de maltrato animal como de crueldad, la ley distingue de vuelta los casos que puntualmente entendemos como actos de crueldad, y no podemos entender otros que no sean la vivisección no autorizada. La vivisección es la experimentación con animales, muy utilizada sobre todo en ese entonces, pero que todavía no está erradicada, aunque se están logrando avances, sigue habiendo experimentación con animales vivos. La mutilación, la cirugía indebida, la experimentación innecesaria cuando no se puede acreditar los fines científicos que se supone que se necesitan para experimentar con animales, abandonarlo al animal después de un experimento, matar a los animales que tuvieran lo que se llama grávidos, cuando un estado, después de la experimentación, el animal queda, pero bueno, queda en algún estado de gravidez. El inciso 7 acá habría que prestar un poco de atención porque dice agresión, tortura y matanza perversa. Este artículo que habla de, voy a ver si se los puedo leer, lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios, de vuelta al tema de la necesariedad, o matarlos por solo espíritu de perversidad. Por último, hostilidad en espectáculos, que tiene que ver un poco con lo que eran las riñas animales, las corridas de toros, que ya habían algunas leyes condenándolas, pero que bueno, que se incorporó también por otra presión. Me quedé con el inciso 7, el de la agresión, tortura y matanza perversa, y lo dejamos ahí pendiente, porque me parece uno de los artículos, o incisos en este caso, sobre el que más nos tenemos que frenar, porque es el que más utiliza hoy la ley junto con la omisión de alimentar. O sea, si se fijan en el artículo 3, los actos de crueldad, así como los actos de maltrato, decíamos que fueron pensados para los animales de tiro, para la tracción a sangre, los actos de crueldad se darán cuenta que están más pensados para la experimentación con animales.
Si se acuerdan y retomamos lo que hablamos recién, dentro de los grupos que presionaron para la sanción de esta ley estaba Rosa de Pierangeli con la Liga Antiviviseccionista. Ella que luchó tanto por eliminar esta forma de supuestos avances científicos a través de la experimentación con animales vivos, bueno, también tuvo su respuesta legal en este artículo, que si se fijan, la crueldad casi exclusivamente está pensada para la experimentación con animales. Entonces, por eso es importante siempre para mí entender de dónde viene la ley. Porque esta ley la seguimos aplicando hoy, pero fue hecha para una realidad determinada, una realidad en la que a la sociedad, por lo menos la sociedad porteña de ese momento, le preocupaba sobre todo la atracción a sangre y la experimentación con animales. Por lo tanto, la ley respondió a eso y los tipos penales, las conductas que tenemos sancionadas por el derecho penal, mayormente refieren a esos dos supuestos, a la atracción a sangre, al uso de animales para el trabajo, porque también puede ser los animales de carga u otros tipos de animales de tiro, bueno, pero más que nada el animal utilizado para trabajar, o el animal utilizado en experimentaciones supuestamente científicas. Es por esto que hoy, en una realidad completamente distinta en la que las preocupaciones que tenemos y que tienen el animalismo, el proteccionismo y los distintos sectores que buscan un avance en el trato hacia los animales, son mucho más amplias que esto. De hecho, el reclamo principal está en que esta ley nos queda corta, llamémosle. Nos queda corta y sin embargo se está utilizando y sin embargo se han logrado condenas, sobre todo en estos dos incisos que le decía. Por un lado, en el acto de maltrato, la omisión de alimentar. Este es el que más se utiliza a veces en la cuestión del maltrato cotidiano de los animales urbanos, perros, gatos, porque a veces es la pequeña ventana que hay para sancionar penalmente a un maltrato animal es si el animal se ve que no está bien alimentado, se ve que no está nutrido en forma adecuada. Por supuesto, la ley no habla del otro tipo de salud, que sabemos que tienen muchos animales, de salud emocional, la contención, eso no existe para la ley penal, solo estamos hablando de la omisión de alimentar en cantidad y calidad adecuada. Por un lado ese, y por el otro en el que nos frenábamos, era en el inciso 7 del 3, si se ve mi cursor yo lo señalo por acá, que era lo que hablábamos de la agresión, tortura y matanza perversa. Esos son los dos artículos que más se utilizan, los dos incisos, los dos tipos penales que más se utilizan por cuestiones que son los que tienen una aplicación más extensiva por fuera de estos casos que hablábamos de la atracción a sangre y la experimentación. Para otros casos, para otras realidades, para los animales con los que convivimos, para algunos otros supuestos, los únicos dos que se terminan pudiendo utilizar son esos: la omisión de alimentar en cantidad y calidad suficiente, y la agresión, tortura y matanza por el espíritu de perversidad. Si pasamos ahora a la aplicación efectiva, porque esto es lo que dice la ley, es lo que lo podemos analizar, es lo que pueden decir los libros, pero después hay otra realidad, que las leyes y las normas tienen que ser aplicadas por jueces y juezas, y bueno, y ahí hay una gran distancia entre lo que puede decir una ley y lo que termina pasando en los juzgados. Si vamos a esa aplicación, tenemos algunos problemas, principalmente por lo que hablábamos de la forma en la que se aplica la ley penal. En el caso, por ejemplo, del artículo 3, inciso 7, que acá si quieren lo ponemos para que quede más completo, que dice lastimar y arrollar, no sé si se ve el cursor, el artículo 3, serán considerados actos de crueldad, lastimar y arrollar animales intencionalmente. Acá hay una primera palabra importante: causándoles torturas o sufrimientos innecesarios, de vuelta a otra, o matarlos por el solo espíritu de perversidad. Esto en derecho penal genera algunos inconvenientes. Primero porque para condenar a una persona por un acto de crueldad cometido contra un animal, por ejemplo, que lo lastime, un animal encontramos lastimado, maltratado, penalmente hay que probar que lo hizo intencionalmente. Esto se llama en términos penales dolo. Es la intención directa de lograr ese resultado, lo cual no es fácil,
probar, y a veces, no muchas veces sucede, muchas veces son casos de omisión, gente que tiene animales con falta de cuidado y los animales se lastiman porque no tienen las atenciones debidas, porque están en lugares inadecuados, bajo peligros constantes, podemos pensar en distintos tipos de animales. Pero bueno, es a veces una dificultad probar la intención. Las condenas que se han logrado en base a la ley de maltrato animal, que muchas serán conocidas por quien le interese el tema, son indudablemente casos de intención de maltratar a los animales. Todos los que hemos visto son casos espantosos en los que no hay dudas de que las personas, los imputados, los culpables de estos delitos tuvieron la intención de maltratar. Pero quedan un montón de otros supuestos en los que no es tan fácil probar eso, y por eso la ley no siempre puede ser aplicada y no siempre se puede llegar a una condena. El otro tema, en el otro que hablábamos, el artículo 2, serán considerados actos de maltrato, les decía que el que más se utilizaba era el inciso 1, no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos. Este también presenta sus dificultades porque la propia ley entiende que también tiene que haber intención de no alimentar. Esto es un gran problema porque la persona que tiene en el abandono del animal, que simplemente no le presta atención y el animal carece de la alimentación por omisión del cuidador humano, también es difícil que se aplique esta ley. Por eso, otro de los problemas que nos importa solucionar, por lo menos en futuras reformas. Pero bueno, en definitiva, también todo esto nos lleva a hablar de otro tema, o antes de pasar a otro tema, si quieren, vemos muy por arriba otros delitos que hay que implican animales. Dijimos que estamos dentro de la esfera del derecho penal, o sea, un derecho mínimo que es la última expresión, la última respuesta del Estado frente al fracaso de cualquier aspecto social, es el derecho que se supone más pequeño. Bueno, en ese tenemos la ley 14.346, la ley de maltrato que actualmente está vigente, que es la de 1954, que como vimos tiene sus antecedentes a fines del siglo XIX, gracias al activismo, gracias a las protectoras que fueron impulsando. Esa es la la ley sobre la que más ojos se ponen penalmente en materia animal. Hay algunas otras leyes, que en realidad es el propio Código Penal, y algunas leyes aisladas, que en definitiva forman parte de todo de lo mismo, que tenemos el delito de daño que ya existía antes de la sanción de la ley de maltrato animal, que la ley de daño establece que una sanción también por dañar a un animal. El daño se aplica generalmente a las cosas, y no tenemos que sorprendernos cuando el derecho penal entiende en esta calificación del 183 que el animal es una cosa. Eso en otras esferas del derecho todavía persiste. Todavía para nuestro Código Civil el animal es una cosa. Todavía en un montón de regulaciones el animal es un objeto. Eso es un poco lo que lo que vamos a frenarnos en el encuentro del jueves que viene, pero viene bien adelantarlo ahora, porque ese objeto, que entiende la ley que es el animal, puede ser dañado, y también establece una sanción de 15 días a 1 año. La misma sanción que el maltrato animal. Generalmente son dos delitos que terminan siendo parecidos, porque son parecidos en la pena, por lo tanto terminan confundiéndose, pero tienen una gran diferencia. El daño, como es en detrimento de la propiedad ajena, solo puede dañar alguien que no es dueño de ese algo. O sea, el daño sirve solo si el animal no es propiedad, de vuelta un término que puede ser conflictivo, pero que la ley sigue pensando que los animales son propiedad de las personas humanas. Entonces, yo no puedo dañar en el sentido legal a un animal que es mío. Ahí sí se podría aplicar la ley de maltrato animal, es la única diferencia. O sea, que en el maltrato animal, el maltrato puede ser tanto para un animal que la ley considere que es mi propiedad, como para uno que no es mi propiedad. En el caso del daño, solo puedo dañar algo que no es mío. Es la única diferencia, pero en definitiva, como la ley considera al animal como una cosa, son figuras similares. De hecho, en la propia discusión, cuando se
debatió la ley de 14.346, la ley de maltrato animal, los legisladores equipararon porque inicialmente Benítez había puesto una pena máxima de 3 años para la crueldad y los legisladores la bajaron a 1 año para que quede igual que el daño. Los otros delitos que involucran animales son el abigeato. El abigeato es básicamente el robo de ganado, que tiene penas mucho más elevadas porque antes y también ahora nos importa más la propiedad que el sufrimiento animal o que el sufrimiento humano. Siempre tenemos nuestras normas responden eh, a ese ordenamiento en el que lo principal de todo es la propiedad privada, y por eso si es una vaca que es de alguien y que responde al sector ganadero, la pena es mucho mayor que si es un perro o una guaraguazú o cualquier otro animal. Entonces el abigeato y el daño son delitos contra la propiedad de alguien más, contra la propiedad privada, contra una cosa que le pertenece a otro. Esos son los animales para el ordenamiento jurídico en general. Y después, posteriormente, salieron 2 leyes relevantes, la ley 22.421 de conservación de la fauna silvestre. Es una ley que en realidad difiere un poco de la ley de maltrato animal porque habla un poco de la caza de animales sin autorización o de la caza de animales que no estén autorizados porque estén en peligro de extinción, o de la caza de animales en algún, caza con Z hablamos, ¿no? En algún fundo no autorizado, si el propio dueño del terreno no me autorizara a cazar, o si hago alguna caza predatoria. Pero en definitiva, protege a la fauna silvestre, protege al colectivo de animales y no a los animales individualmente, como si se plantea un poco en la ley de maltrato. Y por último, la más reciente, que es la ley 27.330, la de prohibición de carrera de perros, que refiere a una específica actividad, que es la que está mencionada, que es la carrera de perros, cualquiera sea su raza, y es una ley también que tiene algunos defectos en cuanto a la técnica legislativa, y bueno, algunas cosas que tal vez no venga al caso de entrar ahora, pero son este pequeño panorama que les hago: maltrato animal, daño, abigeato, fauna silvestre y carrera de perros, es penalmente lo que hay, y resumiría un poco todo el aspecto y la faz penal en cuanto a animales. Ahora, esto lo hablamos dentro del derecho penal, y ya me había frenado y había mencionado un poco las limitaciones y las utilidades que tiene o debería tener el derecho penal. Esto siempre es conflictivo porque tenemos una cultura jurídica de base generalmente autoritaria, en la cual nos educaron para entender que la única ley o la ley más importante o prácticamente toda la ley es la penal, que es la sanción. Esto no es así ni debería ser así, eh, porque hay un montón de regulaciones, un montón de formas y herramientas para trabajar los problemas o la forma de ordenarnos a través de las leyes, que no necesitan recurrir a la sanción y que de hecho son más efectivas que la sanción. ¿Por qué? El derecho penal es un derecho que se llama ex post facto, que llega tarde. Es un derecho que empieza a operar cuando el delito ya pasó. Contrariamente a lo que nos quieren a veces convencer desde muchos sectores, la ley penal rara vez previene algo, precisamente porque una empieza a operar una vez que hablemos acá de maltrato animal. Eh, Podemos llegar a pensar que la existencia de la ley y que esté penado es una prevención para que las personas no maltraten animales. Puede ser, pero en un aspecto muy mínimo. Sobre todo porque la ley simplemente empieza a actuar una vez que el animal fue maltratado. Entonces ya no se previno el maltrato de ese animal. A la vez que la sanción del homicidio no previene que se mate una persona, porque cuando empieza a actuar el derecho penal, la persona ya falleció, ya fue asesinada. Esto es conflictivo, siempre da mucho para hablar. A mí lo que me gusta resaltar es que no quiere decir que tengamos que prescindir ni por cerca del derecho penal, pero hay que entender que es una herramienta mínima. Si lo que queremos es prevenir el maltrato animal, o mejorar la vida animal, o de la forma que lo querramos ver o lo planteemos, ahí tenemos que abordar el problema en términos más amplios.
Yo suelo hacer un paralelismo con una de las luchas por un mundo más justo, que más fuerza tiene hoy en día, que son los feminismos. Fue una buena noticia para la mayoría de los feminismos que se haya sancionado el agravante penal de los delitos en contexto de género. El más conocido de todos es que se haya incorporado la figura del femicidio. Antes de esta reforma reciente, no había una sanción específica para el femicidio. No era lo que se llamaba un homicidio calificado, sino que era un homicidio generalmente simple, con penas menores, de 8 a 25 años podía subir. Con la sanción de esta ley, de la ley que sanciona el femicidio y otros agravantes, pasó a tener la sanción máxima, que es la de prisión perpetua. Esto fue una buena noticia porque en cierta forma refleja lo que como sociedad pensamos respecto al problema de género, que la urgencia que tiene y que bueno, que es lo que llega a límites que no toleramos como sociedad, por eso necesitamos que tenga la pena máxima porque es lo que más rechazamos como sociedad. Perfecto. Ahora, afortunadamente la mayoría de los feminismos entendieron que esto no solucionaba nada, porque en definitiva femicidios iba a seguir habiendo, y la solución de fondo es que cambiemos todos como sociedad. Siempre se habla de que no hay que entender que el problema de género es el problema de 1 o 2 o 100 enfermitos, sino que es un problema que tenemos como sociedad y que está en todos nuestros aspectos. A mí me gusta hacer el paralelismo con el maltrato animal. El maltrato animal no es un problema de 1, 2, 3 o 100 enfermitos que maltratan a los animales. Es un problema que tenemos como sociedad y que refleja un poco cómo nos vinculamos con los animales, y eso es un poco lo que hay que trabajar, más allá de que sí se necesita una reforma de esta ley penal, así como se reformó en el caso del femicidio, y fue una buena noticia. Esa buena noticia no tiene que hacernos perder de vista que la solución del problema es mucho más amplia y requiere un montón de trabajo más y un montón de modificaciones en nuestra forma de ver el mundo, y que no se hacen a través de la ley penal. La ley penal está bueno que esté y que refleje un poco lo que pensamos del tema, pero no nos va a solucionar nada. Eso era un poco el prólogo para hablar del futuro, de lo que queremos de esta ley, que es la ley vigente que acabamos de ver, que venía desde ya del siglo XIX, que tiene las características que más o menos vimos, y que si algo no quedó claro, no duden en preguntar, o algún caso concreto. Generalmente hay preguntas sobre si tal o cual supuesto encuadraría o no en un acto de crueldad o maltrato, pero bueno, esa es la ley vigente. Pero obviamente, lo que decíamos, una ley que tiene casi 70 años, que fue pensada en otro mundo, en otro contexto, frente a otras presiones, hoy ya no nos sirve en ese sentido, o por lo menos no refleja lo que las personas que nos interesamos por la cuestión animal, lo que pensamos acerca del maltrato animal, por varias de las cuestiones que dijimos, principalmente por ese resumen que les hice yo, en el que se veía que la ley se ocupa más que nada de la tracción a sangre y de la experimentación, y hoy necesitamos algo un poco más amplio, porque nos preocupa el maltrato de otros tipos de animales y otros tipos de maltratos de esos mismos animales. Gonza, perdón que Sí, te interrumpa. sí, no, por favor. Nos tomemos unos segunditos antes de avanzar con las consultas que fueron apareciendo en el chat. Me parece perfecto. Así los abordamos antes de pasar al siguiente punto. Dale. Consulta. En el ítem que habla sobre negar la alimentación, ¿contempla solo cuando no los alimentan, o sea, negación total, o también aquellas personas que le brindan alimentos no aptos y no adecuados para su especie? O sea, la gente que los alimenta mal con cosas que hace mal. Vos sabés, Eli, que intercortó un poco, pero creo que lo encontré. ¿La pudiste leer? No, que ¿el nombre es Paola? No. Perdón, vos sabés que no. Si me lo repetí, Eli, porque se me entrecortó toda la pregunta. Era algo sobre la alimentación, ¿no es cierto? Sí, ¿se escucha ahora? Yo creo que sí, ahora sí. En el ítem que habla sobre negar la alimentación, ¿contempla solo cuando no los alimentan, o sea, negación total? ¿O también aquellas personas que le brindan alimentos no aptos y no adecuados para su especie?
No, está bien la pregunta. El propio tipo legal establece en no alimentarlos en cantidad y calidad suficiente. Eso que menciona el compañero o compañera quedaría encuadrado en calidad suficiente. Ahora, esto es lo que les digo, la ley sí contempla que se los debe alimentar en cantidad y calidad a los animales. Después está el tema de la prueba en la prueba jurídica, judicialmente, en la aplicación cuando se lleva adelante una denuncia. Ahí es donde importan bastante los dictámenes de las personas profesionales de la veterinaria. Muchas veces nos apoyamos dentro del derecho penal en eso, en las evaluaciones que hacen, suelen utilizar un grado del 1 al 5 en la salud y la calidad de vida del animal, eh, por lo cual se contempla también que no se le dé la alimentación adecuada. Es un acto de maltrato no alimentarlo como corresponde. Pero bueno, después es difícil siempre discutirlo y probarlo. Pero bueno, por lo menos la ley a eso lo contempla, respondiendo a la pregunta. Liliana después nos preguntó si todos los tipos penales son dolosos. Sí, los que tenemos de la ley 14346 son tipos dolosos. También admiten el dolo eventual que se llama, que es, para tenerlo en términos simples, es cuando el autor del delito, cuando el culpable, imagina que puede pasar el resultado, pero no le importa. Ese se usa mucho, sobre todo en temas de tránsito, cuando alguien va a excesivas velocidades. Normalmente no se le puede probar que quiso chocar a alguien, pero sí se le puede probar que sabía que a esa velocidad podía ocasionarle algún daño a alguien y no le importó. Eso es lo que se llama el dolo eventual. Por supuesto que siempre todo esto son escalas que después hay que probar y demás, pero si bien son dolosas, tenemos en alguna de las figuras, por ejemplo en la de alimentación, lo que se llama el dolo eventual. Alguien que sabía que podía no estar alimentando en cantidad o en calidad adecuada, y aunque lo sabía, no le importó. No necesariamente es la intención de no alimentarlo, sino en que saber que no lo está alimentando en esa calidad y cantidad adecuada, y que no le importe eh, que no le importe ese hecho. Eso, hasta ahí llega la parte subjetiva que se llama el factor, el elemento subjetivo del tipo. Bueno, un poco sobre lo mismo pregunta Sofía sobre cómo podemos comprobar el dolo de lastimar. Si vos podés comentar algún caso para tomar como referencia un poco lo que estábamos hablando ahora. Perdón, Eli, ¿el dolo, por ejemplo, el alimentar o en cualquiera? El dolo de lastimar. Ah, el lastimar. Y bueno, hay actos, eh, hay actos atroces. Hubo casos, por ejemplo, conocerán en Palmira, Mendoza, hubo un condenado porque arrastró atado a un perro durante kilómetros, y el perro, o sea, es hasta atroz de describir un poco las lesiones que tuvo el animal, y eso es el claro espíritu de perversidad, y si no es el espíritu de perversidad, es una clara intención porque lo ató y lo llevó con el auto a altas velocidades, el animal arrastrado durante kilómetros, una imagen espantosa en la que no quedan dudas. En el medio después, igualmente, a ver, yo donde trabajo tengo mucho el caso de gente que dispara con los conocidos aire comprimido, sobre todo a gatos, generalmente, que son los que a veces están más sueltos, pero también a perros. El disparo hacia un animal es una clara intención de dañarlo. No, es difícil que alguien pueda comprobar lo contrario, decirle disparé para otro lado y justo le pegó al gato, es raro. No conozco muchos jueces que te permitan eximirte de culpa por decir que apuntaste a otro lado. Esos serían a lo mejor los ejemplos o cuando, por ejemplo, hay marcas de algún instrumento, cuando los animales son golpeados con algo, con un palo, con un látigo, cuando tiene marcas, el animal tiene marcas notables de algún elemento que los golpeó, que los impactó. La intención es clara, no es lo mismo que el animal tenga, no sé, la pata doblada y renguee porque tiene un poco la pata doblada, a que tenga o un balazo en la costilla de aire comprimido, o un rebencazo, o otra marca, digamos. Por supuesto que todo es caso por caso, pero esos son los ejemplos que se me pueden venir a la mente, que son innegables que hay una intención de lastimar.
Generalmente todos los que vemos con condena y los casos que habremos visto, no quedan dudas de la intención de la persona de lastimar a los animales. Pero bueno, por supuesto que siempre después quedan casos más difíciles y más grises, llamémosle. Después había una relacionada a esto de cuándo un veterinario puede, como de oficio, denunciar maltrato animal. ¿Se llegó a escuchar? Mira, es importante que sepamos que todas las personas pueden denunciar un delito, sea cual sea, y tengan relación directa o no. No hace falta que sean ni veterinarios o veterinarias, ni propietarios o tutores o cuidadores o no de los animales. El solo conocimiento de un delito habilita que un ciudadano cualquiera, una ciudadana, denuncie. Por lo tanto, un veterinario o veterinaria podría denunciar tranquilamente. Normalmente se ve, y a veces es un poco más, llamémosle, procesalmente útil, es que quienes hagan la denuncia sean personas que son sea proteccionistas, activistas. En cada localidad siempre hay gente interesada en el bienestar animal, o en la salud animal, o en, bueno, los términos que le queramos poner. Generalmente conviene la organización de estos sectores con algún grupo de veterinarios y veterinarias, o aunque sea una persona, todo de acuerdo al tamaño. ¿Por qué lo digo? Porque a veces es más fuerte procesalmente cuando hay una denuncia de una persona, un ciudadano o ciudadana que vio y constató el maltrato de un animal, y rápidamente se contacta con esa denuncia, se ofrece el dictamen de tal o cual veterinario o veterinaria, que sirve como una especie de tercero. Entonces le da al veterinario o veterinaria esa cosa de imparcial, que da un poco más de seriedad a la hora del proceso, en el que la evaluación no es de la propia denunciante, sino que quien está evaluando es un profesional o una profesional veterinaria, con lo cual queda un caso un poco más respaldado. Siempre recomendamos que, mm, que se tenga a mano. Siempre hay veterinarios o veterinarias que colaboran con los grupos activistas, proteccionistas, algunos no y otros sí, y siempre está bueno tener a mano a alguien que apoye y que ayude con ese dictamen, porque es muy útil, muy válido para después, a la hora de presentarle a un juez las pruebas, decirle, frente a esta denuncia de esta persona que vio a tal animal maltratado, se le pidió opinión a tal veterinario o veterinaria y dictaminó que sí, que del grado del 1 al 5 el animal presentaba un estado del 2, que tenía laceraciones, que tenía, y bueno, y puede dar un fundamento mayor y más, llamémosle, científico, de en qué consiste el maltrato al animal, porque a veces lo que uno desde afuera puede apreciar no es lo mismo que aprecia un veterinario que tiene otras herramientas. Entonces, si bien, respondiendo a la pregunta, el veterinario o veterinaria puede denunciar, como cualquier ciudadano, a veces por cuestiones, digamos, estratégicas, recomendamos que el veterinario o veterinario esté al tanto de la situación como para colaborar rápidamente, pero que la denuncia la haga otra persona. Es una cuestión meramente estratégica, no es algo procesal ni un requisito. Es una especie de consejo que solemos dar, y que suele funcionar bien, pero bueno, con las dificultades que siempre se tienen después procesalmente. Bueno, si querés, antes de que pasemos a la última, quedan varias, pero bueno, la podemos tratar al final de la ¿Dale? segunda parte. Ujú. Si querés hablar un poquito de eh, cuál es la relación de ley con industria ganadera, cómo protege la industria ganadera, pero bueno, un poco lo estuviste mencionando. ¿Me la repetís, Eli? A ver, se entrecortó, ¿no? Sí, 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 perdón. Tengo un problema con el internet. Eh, Sí, dentro de ¿querés sacarte la imagen así, capaz Sí, yo que, creo que sacando la imagen le va a funcionar mejor. claro, capaz que usás menos datos con imagen y... a ver ahora, Perfecto, Eli. ¿qué protege a los animales de la industria ganadera? Y bueno, un poco de lo que estuviste hablando antes. Acá le contestaron algo, pero si podés mencionar cuál es la relación de la ley con respecto a los animales que son utilizados. Bueno, si no entendí mal, ¿cuál es la relación de la ley de maltrato animal con los animales utilizados por explotación de la industria ganadera? Por ahí va. Por ahí va. Bueno, como les dije, fue una preocupación de los propios legisladores, lo digo en masculino porque eran todos varones,
fue una preocupación que la sanción de la ley de maltrato animal no afecte, no toque la industria ganadera. Hoy, sobre todo en algunos países pioneros en el tema, como fue siempre el Reino Unido, ya hay algunas disposiciones y algunas reglamentaciones sobre cómo se tiene que tratar a los animales sometidos a la explotación ganadera. Es lo que se llama como bienestarismo, porque si bien acepta que los animales puedan ser utilizados en una industria y comercializados y objetivizados, entiende que hay que garantizarles cierto bienestar. Eso para 1954, cuando se sancionó la ley, existía porque de hecho la ZAPA, aunque parezca sorprendente, yo que estuve un poco investigando más a fondo ahí la protectora en el siglo XIX, ya hablaba de cómo se tenían que trasladar los animales al matadero. Hoy nos puede parecer un poco fuerte a quienes no están de acuerdo quienes no estamos de acuerdo con el consumo de animales, pero para 1890 que una protectora se preocupe de qué forma son tratados los animales y sobre todo las vacas en un país que era netamente ganadero, fue bastante importante. Sin embargo, cuando llegó la hora de sancionar la ley en 1954, el Congreso se encargó de que no haya posibilidad de que esta ley sea aplicada a la industria ganadera. Ahora, yo creo que igualmente, si bien como vamos a ver hay perspectivas de que mejoremos o reformemos esta ley, con la ley actual existen algunas formas de lo que se llama interpretación dinámica. De hecho, esto nos puede servir para conectar con algunos otros temas que son importantes en derecho animal. Muchos conocerán el tema del fallo Sandra, de la orangutana Sandra, que fue la primera reconocida por nuestro sistema jurídico como sujeto de derecho, una orangutana del entonces Zoológico de Buenos Aires. Seguramente la habrán escuchado nombrar, pero bueno, el fundamento para que Sandra sea considerada en primer instancia sujeto de derecho, fue en segunda instancia jurídica, pero primera instancia argumentativa, digo. El primer argumento fue que la ley decía víctimas de actos de crueldad. Esta es una interpretación que viene de Zaffaroni. Zaffaroni fue uno de los que abrió la puerta para la consideración del animal como sujeto de derecho, con la fuerza que tiene en el derecho penal Zaffaroni, uno de los principales penalistas a nivel mundial. Él lo que decía era que, lo que decía y sigue sosteniendo, es que la ley 14346, si quieren podemos volver a la ley y les muestro lo que quiero hablar. El texto de la ley. La propia ley, si se fijan en el artículo 1, será reprimido con prisión de 15 días a un año el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad. Zaffaroni entiende que si la ley dice víctima de actos de crueldad, las víctimas no son objetos, las víctimas son sujetos. Por lo tanto, que la ley entienda que un animal es víctima de acto de crueldad, implica que la ley lo está considerando un sujeto de derecho. Esa argumentación, esa interpretación de Zaffaroni, expuesta en La Pachamama y el Humano y también en Derecho Penal, bueno, en dos libros. La Pachamama y el Humano es un libro que siempre recomiendo, cortito y muy accesible, muy interesante para este tema y también el tema del derecho ambiental. Pero a partir de esta interpretación, que se llama dinámica, entendemos como víctima y pudimos aplicarlo a esta ley, si bien no directamente, pero pudimos entender que el maltrato y ser víctima de acto de crueldad también le aplicaba a Sandra. Por lo tanto, Sandra era un sujeto y no un objeto. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque lo que me preguntaban si quedaba incluido o no los animales de la industria ganadera sobre todo, en principio no fue pensado en ese momento, pero nada implica que podamos lograr con la fuerza suficiente y con las argumentaciones correctas, que también entendamos que puede ser víctima de no alimentar en calidad y en cantidad suficiente. Yo sinceramente todavía no conozco, no puedo decir que no conozco denuncia porque las denuncias no se llegan a conocer todas, pero sí se conocen las sentencias. Sentencias a un establecimiento de industria ganadera por malos tratos
a un animal no conozco. Creo que al día de hoy no existen, pero yo soy optimista en que con un cambio cultural de fondo, cuando seamos muchos y muchas los que no aceptemos ese tipo de explotación sobre los animales, aún con esta ley podemos lograr incluirlos. Si me preguntan hoy, lo veo difícil porque no creo que muchos jueces o juezas acepten sancionar a un ganadero, sobre todo porque la vaca está, como vamos a ver el jueves que viene, las únicas protecciones que tiene la vaca, el cerdo y los animales de la industria alimenticia son protecciones como propiedad. Simplemente importa que no sean robados de su dueño y no su propio bienestar, más allá de todas las normas de SENASA que existen, que hay que ver en qué términos se cumplen y hasta dónde, y si estamos de acuerdo en que son suficientes. Yo personalmente claro que no, pero bueno, son siempre términos y lugares que hay que debatir socialmente. Yo creo que si se sigue ampliando la sensibilidad hacia los animales, es posible que la 14346 abarque también a animales de la industria ganadera. Hoy lo veo difícil, y por supuesto que en 1954 no era explícitamente no se quería incorporar a los animales de la industria ganadera, pero nada quita que con cambios culturales podamos lograrlo, o una reforma posible de la ley, pero también hay que entender que la industria ganadera sigue siendo un resorte económico fuerte de nuestro país y nunca es fácil derrumbar una industria tan grande, porque bueno, hay un montón de sectores, un montón de factores implicados, factores económicos, laborales, gente que vive de eso, y bueno, son cambios que hay que llevar. Por eso lo digo, yo siempre insisto que es preferible que cambiemos primero nuestras cabezas antes de tratar de cambiar las leyes, sobre todo las penales, porque podemos hacer leyes muy, muy, muy lindas, pero si socialmente no son aceptadas, o si somos un grupo minoritario los que creemos esto y la mayoría de la población no lo siente de esa forma, no vamos a tener mucho éxito. Me parece que el tema de la difusión y la comunicación es lo más importante para que ampliemos un poco nuestros cánones de sensibilidad con el resto de los animales, y creo que ese es un camino un poco más sólido para evitar y prevenir maltrato. Llegado eso, con esta ley podríamos incluso interpretarla tironeándola un poco. Yo lo veo difícil, pero bueno, como ser posible es posible, pero en un mediano plazo por lo menos para mí. No sé si Eli querés que sigamos, avanzo un poquito y después seguimos con más preguntas. Total, creo que estamos por... Me falta redondear un poquitito lo de las reformas, y de última punteo algo sobre los factores económicos, culturales que nos viene, que es un poco lo que estamos hablando y que nos va a servir de prólogo para el jueves que viene, ¿te parece? Bueno, avanzo. Entonces, hicimos este pequeño pasado presente de la ley actual, vimos muy por arriba las otras leyes. Esta ley que arrancó con movimientos del siglo XIX, con el proteccionismo animal abanderado con esta lucha, que tuvo su mayor logro a fines del siglo XIX, pero que después lo ratificó en 1954 con la ley que hoy tenemos vigente. Dijimos varias veces que ya nos resulta a muchos sectores insuficiente, sobre todo porque es una ley que se hizo hace 70 años en un país distinto, y éramos nosotros y nosotras distintos y distintas en cómo pensábamos. Por lo tanto, lo que se reclama ahora es un poco reformar esta ley. Yo hago siempre un poco un repaso de los reclamos, de cuáles son los puntos que se reclama de distintos sectores que hay que reformar y mejorar. Una de las primeras cosas que a veces se lee es que se pretende que la ley, que el maltrato animal sea incorporado al Código Penal. Esto es una especie de detalle y tal vez de error. Como les dije, en 1921 se sancionó un código, llamémosle un libro, un compilado entero de todos los delitos, pero que no es un lugar cerrado, porque después se van sancionando leyes penales que se incorporan a ese código, con lo cual, en definitiva, no hay problema si es una ley especial la que sanciona el maltrato. Hay quienes prefieren que esté en el código, pero en realidad me parece que es una cuestión de detalle. Donde más se reclama dentro del proteccionismo, o lo que más se reclama, es el aumento de las penas.
de las penas para los delitos de maltrato animal. Esto tiene que ver principalmente con dos aspectos. Uno, que bueno, mayor pena porque hoy entendemos que es más serio el asunto, lo mismo que hablábamos en el tema de género, nos preocupa más como sociedad, por lo menos eso es lo que creo. Entonces las penas actuales no representan eso que nosotros pensamos que es de serio o que es de lamentable el maltrato o la crueldad hacia los animales. Entonces queremos más penas para que se represente eso. Por un lado eso, y por el otro, que es lo que muchas veces se reclama, tiene que ver con el cumplimiento efectivo. ¿Qué es el cumplimiento efectivo? En derecho penal, cuando una persona es condenada por primera vez sin antecedentes, y hay algunos tipos de requisitos, pero es condenada por a una pena de prisión de 3 años o menos, generalmente a veces mediáticamente se le llama excarcelable. Lo que quiere decir es que la pena se cumple porque se le establecen algunos requisitos, pero no efectivamente. O sea, la persona no va a prisión. La persona no queda privada de su libertad, sino que tiene la condena, por ejemplo, por 1 año en el caso de maltrato animal, suponiendo que le den el máximo, pero esa pena, salvo que tenga antecedentes u otros aspectos, no, inicialmente no la cumple en prisión, sino que la cumple en libertad, en estado de libertad. Esto es uno de los grandes reclamos por los que se pide que se aumente la pena y que la pena sea de más de 3 años, por ejemplo, de 4, y bueno, hay números, hay quien pide hasta 15 años, lo cual, si bien nos puede parecer justo en cuanto a una sanción para el maltrato animal, después también hay que tener en cuenta que hay que integrarlo con todo el código, porque muchos de los reclamos, y si se dieran algunos reclamos, por ejemplo, de 10 años de prisión a maltrato animal, nos llevarían a que la desigualdad sería al revés en este caso, porque lastimar a una persona humana te podría dar una pena de 1 año, y lastimar a un animal uno de 15, con lo cual le restaría un poco de congruencia al Código Penal en general y al sistema penal. Por eso hay que tratar un poco los proyectos más sólidos en ese sentido, tratan de simplemente equiparar que las sanciones por maltratar a una persona, por lesiones leves o graves o gravísimas, se equiparen, sea una persona humana o sea una persona no humana o un animal. Pero bueno, en definitiva el reclamo es ese, que la pena sea mayor que la actual, que se considera y consideramos insuficiente una pena de máximo 1 año, porque hay que decir eso, ni siquiera es que es 1 año, es máximo 1 año, para casos que a veces son aberrantes, como les digo, hay casos que no pueden quedar en esa sanción porque resulta notablemente insuficiente. Ese es uno de los principales reclamos que hay del proteccionismo. Otro reclamo muy interesante es el que se agregue, junto con la pena de prisión, junto con la sanción y la condena que dé mayor cantidad de años a quien sea culpable de maltrato o crueldad, además, paralelamente, se lo inhabilite para la tenencia de animales. O sea, que no solamente se lo sancione con tantos años de prisión, sino que además se le prohíba volver a tener por X cantidad de años o perpetuamente animales a su cargo. Esto me parece una solución bastante interesante porque en definitiva puede ser bastante efectiva para la prevención, ya que hablábamos. Después nos lleva al problema de cómo controlamos, todavía no tenemos registros avanzados en cuanto a los animales, a quién tiene a su cargo animales, en qué condiciones, cuántos, dónde. Junto con esta inhabilitación deberíamos mejorar un poco el sistema de registro de nuestros animales, sobre todo nuestros animales urbanos y animales de familia, que son a veces en los que primero pensamos, perros, gatos, caballos y demás. Mientras no avancemos en el registro y en tener un poco individualizados, identificados qué animales viven con nosotros y nosotras, esta pena es muy interesante, pero también sería difícil de ejecutar. Otro de los reclamos que se sostiene es que haya distintas penas para el maltrato y la crueldad. Se habla de que la crueldad es un acto, más perjudicial para el animal, pero bueno, en definitiva esto hay que ver cómo queda sancionada la futura ley. En términos literarios, maltrato es algo de menor entidad que crueldad. Pero cuando vemos lo que la ley puede entender por maltrato y lo que la ley puede entender por crueldad, a veces puede haber un maltrato peor que lo que la ley entiende por crueldad. Pero bueno, también es uno de los reclamos de diferenciar, de hacer escalas. Para los maltratos menores, unas penas menores; para las crueldades mayores, penas mayores.
Otro de los reclamos que se ven que yo suelo encontrarme tienen que ver con la prohibición de la tracción a sangre. Esto en materia penal no suele ser conveniente, la ley penal no se encarga de prohibir administrativamente conductas, simplemente la ley penal lo que hace es sancionar o condenar cuando alguien lesiona un bien jurídico, que es algo de lo que no hablamos, pero es un tema interesante en materia animal, la cuestión del bien jurídico. El otro tema que se reclama que se incorpore a la ley de maltrato animal es el tema del bestialismo, antes llamado zoofilia, que son las prácticas sexuales, por supuesto, no consentidas con animales. Hoy no tienen una sanción, si bien pueden quedar a veces incluidas en lo que hablábamos del acto de crueldad del inciso 7, lo de lastimar o torturar. Muchas veces ha habido, no tengo el nombre presente, pero hay una condena que interpretó que el bestialismo, que la práctica sexual con animales, con un animal concreto, bueno, fue condenado bajo el inciso 7, entendiendo que lo estaba lastimando, pero bueno, lo que se reclama es que haya una tipificación específica para sancionar este tipo de actos. Y por último, también se reclama, por último, estos son lo que yo detallo, pero el tema del abandono, que también es un vacío legal, un gran problema que tenemos sobre todo en las ciudades, de los animales que son abandonados por quienes se suponía que debían cuidarlos, y bueno, y también no está sancionado el abandono, que de vuelta nos lleva al tema de que necesitamos también para sancionar este tipo de conductas un mayor registro estatal de nuestros animales y bueno, el tener un poco más de control sobre la vida, en qué condiciones y en qué lugares viven nuestros animales. Bueno, con esos reclamos, con esos ejes se han presentado y se presentan prácticamente todos los años proyectos. Si alguien se quiere tomar el trabajo, yo una vez lo hice hace poco, entrar en las páginas de diputados, senadores, se pueden ver los proyectos presentados y los que se tratan y los que no se tratan. Todos los años hay más de uno referidos a reformar la ley de maltrato animal. Esto explica a la clara que es un asunto que nos interesa como sociedad y que a lo mejor no está teniendo la respuesta legal, la respuesta del Congreso que quisiéramos, porque hay todos los años muchos, más de uno seguro, proyectos. Hay de todos los tipos y colores de proyectos. Como les digo, la mayoría buscan mayores cantidades de penas. Yo seleccioné así muy por arriba algunos, que en realidad lo que me interesa a veces mencionar es que los proyectos que a mí más me han gustado son los que son proyectos integrales de vida animal, son proyectos que regulan en muchos aspectos la vida de nuestros animales no humanos, entre los cuales hay 1, 2, 3 o 5 artículos que sancionan penalmente conductas inadecuadas, pero además establece un montón de otras regulaciones que son importantes, por ejemplo la prohibición de la eutanasia, que afortunadamente la eutanasia animal, digamos, las prácticas que habían y que en menor medida sigue habiendo de eliminar animales, de matar animales como control poblacional. Eso, por ejemplo, yo soy de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe ya está prohibido y en muchas provincias también, pero bueno, también se reclamaba que se incluya, y una ley integral de animales. Me parece que los proyectos más serios son estos, son los que tratan de ocuparse integralmente de toda la vida animal, dentro de lo que además hay sanciones penales, pero buscar una regulación mayor y buscar que trabajemos la cuestión animal en sus múltiples aspectos, que son muchos, y además distintos de acuerdo a la especie animal. Esto es lo que también vamos a reforzar un poquito el encuentro que viene. Y bueno, hay un último inciso que yo pongo: la protección animal y la ley penal. Esto es lo que yo más o menos veníamos deslizando sobre que el derecho penal no tiene la función, sobre todo la pena, que a veces pedimos, que a veces creemos que tiene, y que junto con los esfuerzos que hacemos para las reformas penales y para la aplicación de la ley penal, también tenemos que saber administrar esfuerzos para regular y para
por lo menos desde el derecho, buscar otras modificaciones por fuera del derecho penal que suelen ser más efectivas a largo plazo que la simple sanción penal, la cual igualmente hay que reformar, pero insisto en que es importante que entendamos que esto no es solo una cuestión penal, es más amplio, y es importante que no cedamos ante esta idea de la expansión del poder punitivo, de creer que la única forma que tenemos las personas de vincularnos y de entendernos y de convivir es a través de la sanción penal. Eso es una visión heredada de muchos sistemas autoritarios, pero hay muchas normas y formas más efectivas de que nos vinculemos y de que mejoremos nuestra vida, y en este caso que hablamos de nuestros animales, y que no pasan por la ley penal y por las sanciones, sino que pasan por regular y cambiar sobre todo nosotros en nuestro vínculo. Esto me lleva a una pequeña, si quieren podemos cortar para unas preguntas, pero acá estaba. ¿Se acuerdan que al comienzo les dije que íbamos a hablar tanto del maltrato animal, que es lo que vimos con esa ley 14346, con su pasado, su presente y su futuro que pretendemos? Pero que hablar de maltrato también me gusta pensar en que si eso es el maltrato, ¿cuál es el trato que les damos? Y en esto hay muchos aspectos que nos atraviesan en nuestro vínculo con los animales, y que yo los quiero puntear un poquitito porque nos va a servir un poco de prólogo para lo que vamos a ver el jueves que viene. Yo distribuyo un poco los razonamientos entre tres aspectos: los éticos, los culturales y los económicos. Los éticos que podemos ver, hay mucho para hablar de ética animal, pero bueno, me gusta pensar en estas preguntas que se supone que la ética nos presenta, la ética animal, es en pensar qué seres son los relevantes, por qué es lo que importa para tener en cuenta a alguien o algo moralmente, y dónde trazamos la línea de consideración, esa barrera en que decimos, ¿por qué solo los humanos somos más importantes que el resto? ¿Con qué argumentos podemos decir que los humanos estamos en una escala superior? Bueno, esto es lo que se llama antropocentrismo. Es la idea de que se piensa que el humano está en un lugar superior al resto de la existencia. El antropocentrismo, muy por arriba, tiene a grandes rasgos dos bases. Hay argumentos de tipo teológicos por las religiones, la mayoría de las religiones, sobre todo las abrahámicas, que son las monoteístas, cristianismo, judaísmo y mahometanismo, pero también las dármicas, hinduismo, budismo, perdón, entienden que el ser humano está en una posición superior al resto de la creación, más allá de que la mayoría de las religiones no aceptan el maltrato animal, no es que lo acepten, pero ponen en un lugar superior al humano. Eso en cuanto a la base teológica de por qué podemos llegar a entender que los humanos son superiores. Pero también hay una base más racionalista que tiene que ver desde grandes pensadores griegos como Aristóteles, también Descartes, Kant, el contractualismo, bueno, distintos argumentos que dicen que como el humano tiene la capacidad de razonar, que lo diferencia del resto de los animales, esa capacidad y esa diferencia supuestamente justificaría que tengamos una consideración moral superior. Esto lo dejo como preguntas, es un poco por arriba. Frente a ese antropocentrismo, hay quienes consideramos que los animales no humanos también tienen que ser considerados, en base a que sienten, en base a que son conscientes, en base a que, bueno, hay quien habla de la senciencia, que es combinar un poco esa sensibilidad con esa conciencia, o el enfoque de capacidades de Martha Nussbaum. Esto es un montón de literatura que hay, que por supuesto yo resumo así muy brevemente, pero es como para que empecemos a preguntarnos también, bueno, hay quienes creemos que no solo los humanos tienen que estar en el pedestal, sino que el resto de los animales, por distintas circunstancias, también deberían estar. Y también hay otras posiciones que ya hablan de todos los seres vivos, que la vida es la que debe ser defendida, no solamente los animales, sino también plantas, sistemas, los derechos de la naturaleza, que tienen mucho desarrollo en nuestras constituciones andinas. Y bueno, son distintas formas que moralmente entendemos y nos vinculamos con los animales, y es importante discutir estas bases éticas, porque son las que después, si somos muchos los que compartimos que una visión animalista, nos va a ser más fácil que no sean aceptadas reformas de leyes que vayan en este sentido. Ahora, si todavía seguimos sosteniendo que el humano
está en una posición superior al resto, nos va a ser difícil pedirle a las leyes que respondan a eso y que hagan, por ejemplo, sujeto de derecho a los animales cuando la mayoría del sistema normativo piensa que el humano es el único sujeto y el resto de los animales son sujetos. También hay aspectos culturales que atraviesan nuestro vínculo con los animales. Eh, ¿Cómo nos vinculamos con los animales? Bueno, hay un montón de vínculos porque hay un montón de tipos de animales. Históricamente, de nuestra especie, como animales que somos nosotros, nos hemos alimentado y vestido con animales. Hoy hay quienes sostenemos que esto no es necesario y que como implica un montón de crueldad no solo maltratos y detrimentos en la salud de los propios animales, sino también del planeta y actividades, pero bueno, históricamente nos hemos alimentado de animales y nos hemos vestido, y no es fácil tampoco de golpe pedirle a las leyes que limpien todo esto, porque mientras, a ver, de vuelta a lo de los ganaderos, mientras la mayoría de la población siga comiendo y considerando correcto comer animales, difícil pedirle a la ley que sancione eso si la mayoría de la gente está de acuerdo. También nos vinculamos a través de la idea de utilidad. Hay que pensar que los humanos hemos domesticado y modificado la genética de animales en breves lapsos de tiempo. Perros, gatos, caballos son un poco la, la respuesta a modificaciones genéticas que hemos hecho de otras especies, y que lo hemos hecho para utilidad, porque nos servía como animales de carga, porque nos servía para cazar, que nos servía para distintas funciones. Entonces esa utilidad hacía que ciertos animales estén en otro lugar. Más cercano en el tiempo ya empezamos a trazar otros vínculos con los animales, entre ellos el afecto. Supongo que la mayoría vivimos y convivimos y creemos parte de nuestra familia a los animales no humanos que conviven. Esto es un importante avance que hay que lograr y que hay que hacer hincapié. Afortunadamente se empezó a hablar de la familia multiespecie en el ámbito del derecho de familia. Hay juzgados que ya están incorporando la idea de que, bueno, la idea que tenemos en realidad todos de que quienes vivimos con un animal no lo consideramos una cosa que, por ejemplo, cuando una pareja se separa, se divide como un televisor o una cama. No es lo mismo. Hay que pensar en el interés del animal porque es parte de esa familia multiespecie. Ya hay quien considera, y hay literatura y también hay fallos que empiezan a entender que la familia no solo está compuesta por humanos, que también puede estar compuesta por otros animales, y me parece un avance importantísimo porque el derecho de familia nos puede brindar herramientas de protección mucho más útiles para los propios animales que, por ejemplo, el derecho penal. Nos puede hablar de otros cuidados, a la vez en formas muy similares como pensamos los derechos de los niños y niñas. Nos puede servir incorporar a los animales, porque aparte refleja lo que es nuestra vida en la realidad, digamos. Yo desde que soy pequeño, y calculo que la mayoría de los que estamos acá, si convivimos con animales, repito, no los consideramos nunca, se nos cruzó por la cabeza pensar que era una cosa, y siempre pensamos que eran parte de nuestra familia. Entonces lo sano es que la ley empiece a resaltar eso y empiece a entender que esos animales son parte de nuestra familia y no son un objeto. Pero bueno, también tenemos otros vínculos culturales, como acá pongo rechazo, pero muchas veces si revisamos nuestra forma de expresarnos, eh, a- generalmente cuando queremos denigrar a alguien, muchas veces lo comparamos con cierta actitud animal, sobre todo en cuestiones de género. Hay muchos trabajos de esto, del tema de la yegua, de la zorra. Todos esos vínculos simbólicos pueden parecer menores, pero son muy fuertes y también hay que revisarlos. La forma en la que hablamos es también la forma en la que construimos el mundo. Entonces también es una importante conquista cultural la de empezar a revisar de qué formas nos expresamos con respecto a los animales. Como les digo, mucho también se ha logrado en esto. Ya no se habla más del animal doméstico, se empieza a hablar del animal de familia, del animal de compañía. Puede parecer menor, pero la forma en la que nos expresamos, yo insisto en que tiene gran relevancia. Y además, por supuesto, de lo ético y lo cultural, lo económico es fundamental. Es tal vez el mayor obstáculo que podemos tener cuando pensamos en la liberación animal, o en los términos que lo querramos poner. La economía, yo creo que es donde más atención tenemos que prestar, porque es el principal obstáculo. Em, los animales están gran, eh, tienen una gran implicancia en nuestras economías. Ya hablamos de la ganadería, de la importancia que tiene en
en nuestra economía nacional por lo menos, pero también hay grandes sectores bueno, que dependen un poco de los animales y de la utilización como objetos de los animales, y que hay que tener en cuenta estas realidades a la hora de pedir reformas, porque son las que más nos frenan un poco. Podemos pensar en el modelo pecuario argentino, en la ganadería, también en la industria láctea, en los subproductos. Todo esto es un sistema alimentario globalizado, no es algo de Argentina, es un rol que nos toca de qué animales criamos, de qué forma y cómo, para quién. Digo, supongamos que toda la población argentina fuese vegana, igualmente seguiríamos exportando animales porque en otras partes del mundo consumirían. Es una pregunta, por ejemplo. Digo, esto es algo global, por eso muchas de las luchas animalistas tienden redes, porque es un problema que atraviesa todas las fronteras, no es un problema de Argentina ni de un país en concreto. Pero también, bueno, la agricultura también afecta la vida animal, los monocultivos implican la expansión de la frontera agraria, implica el desmonte, implica la expulsión de un montón de poblaciones animales y también humanas, que viven en lugares que son desmontados y son expulsados. Bueno, la quema de pastizales, que por lo menos en mi región es muy grave, muy urgente, que también se realiza mayormente para temas de agricultura y ganadería, también ganadería, y que afecta a los animales por más de que no se trabaje con ellos. La soja, hay grandes mitos sobre que la soja está destinada a, o que la expansión de la soja tiene que ver con la expansión del vegetarianismo y el veganismo. Es completamente falso. La gran mayoría de la producción sojera va destinada a alimentar animales durante años para que esos animales después sirvan de alimento humano, sobre todo la ganadería intensiva, el feedlot, los criaderos de chanchos, para todo eso va la soja y no para los veganos y veganas y vegetarianos y vegetarianas. Es un gran mito que se introdujo y que es difícil de erradicar. Pero bueno, también hay otras actividades económicas más silenciosas, como la depredación ictícola, la depredación de nuestros ríos y mares, que implica no solo la muerte de cetáceos, tiburones también, sino también la depredación de un montón de especies de nuestros ríos, de nuestros mares. Menciono también la salmonicultura, un aspecto muy controversial, una especie de monocultivo de salmones en el mar que es tremendamente nocivo no solamente para los propios salmones, sino para toda la fauna, flora, ictícola, también para la salud humana, pero bueno, todos temas sobre los que hay que prestar atención y que son las grandes, para mí, barreras que nos separan de lograr avances, la parte económica. Esto que yo les menciono, ética, cultura, economía, es como para conectar de qué forma tratamos a los animales, a qué animales y por qué, que es un poco el punto que los quiero dejar y sostener un poco acá, porque es lo que vamos a trabajar el jueves que viene cuando veamos los distintos tipos de animales y cómo los considera la ley, no solamente ahora la ley penal, sino que nos vamos a ampliar un poquitito más, cuáles son considerados o fueron considerados sujetos, a cuál les cuesta más, cuáles están en una especie de escala de sujeto y objeto que podemos ponernos a charlar, para que entendamos que hablamos de derechos animales, pero a veces no es igual para todos los animales. Hay animales que tienen mucho más derechos que otros, y eso depende de la forma en la que nosotros nos vinculamos, nosotros humanos y humanas, nos vinculamos con esos animales. Por eso me parece siempre importante revisar estas cuestiones de fondo, que a veces son desatendidas en la cuestión jurídica. Solo hablamos de leyes, y las leyes sin toda esta cuestión de fondo me parece que quedan ahí a mitad de camino. Esto es un poco lo que le quería proponer para hoy. Tenemos un tiempito si queremos algunas preguntas. Eli. Uy, ahora no te escucho nada, creo. Voy a ver si puedo mirar el chat. Bueno, estamos hablando del link. Estamos hablando acá de la parte religiosa. Es interesante también que revisemos el vínculo histórico de los animales con las religiones, con las distintas religiones. Eli, ¿me quería decir algo? Hola, hola, ¿ahora se escucha? ¿Te escucho? Ah, perfecto, Gonzalo. Bárbaro. Se me cortó por un segundo ahora.
no, a ver. No, te quería interrumpir un segundito ahí para las personas que estaban preguntando antes por la presentación de y una encuesta para mejorar las propuestas de los cursos a futuro. Pueden ingresar, la encuesta demora 2 minutitos y abajo de todo está para que puedan acceder al material. Esa por un lado, y sí, hay varias preguntas que quedaron tanto de la primera parte como de ahora, y si querés te puedo ir comentando algunas. Dale, dale, tenemos unos 15 minutitos, así que si querés vamos respondiendo. Por las dudas, si no escucharon Eli, eso está bueno que participen un poco, así vamos viendo qué temas interesan más, cuáles quedaron menos tratados y tienen interés. Siempre nos sirve porque, bueno, como son grupos amplios, a veces es difícil escuchar uno por uno, una por una. Y bueno, nos viene bien que nos digan y nos comenten qué les interesaría que desarrollemos más o menos. Y bueno, y cómo les fue. Eli, ¿alguna preguntita que te Bueno, parezca? ahora preguntó, ¿cree que hay malas condiciones en los puestos de castraciones masivas, tanto higiene como participación del acto quirúrgico de personas sin título veterinario? ¿Y estas mismas encuadran en los tipos legales que prevé la ley? Mirá, si creo que me perdí la primera parte. Si hay malas condiciones en los centros de castración masivas. Y mirá, obviamente que hay distintas realidades, somos un país muy amplio, tenemos enormes localidades, desde grandes ciudades, grandes centros hasta pequeñas localidades, hay de todo. El gran problema de todo esto es la escasez. El problema que tenemos es la escasez económica, digo, los problemas económicos hacen que todo nos cueste. Nos cuesta tener salud humana, imagínate, también nos va a costar tener salud animal, nos cuesta que nuestros hospitales y nuestros servicios de salud públicos sean de la mejor calidad, aunque en Argentina, por suerte, tenemos comparativamente un nivel por encima de la media, pero igual la escasez y la escasez de recursos a nivel estatal se traslada también en eso. Lamentablemente no creo que muchos lugares tengan las condiciones óptimas que quisiéramos, pero no es por mala intención, a veces es porque se trabaja con lo que se tiene. Eh, Eso es una importancia que también yo a veces recalco en tema de... yo he participado con muchos proteccionistas y grupos que buscan algunas ordenanzas en sus pequeñas comunidades para castraciones y demás, y lo que yo siempre insisto es que hay que tratar de buscarle la vuelta para que económicamente los municipios, las comunas y las tengan los recursos y se los podamos proveer, a veces con sistemas de multas, se han logrado algunos sistemas de contribuciones mensuales a través de las tasas impositivas que incluyan, a veces son montos mínimos, o sea, se han logrado hay proyectos muy serios que muestran que con mínimos aportes a las tasas generales de las municipalidades y comunas se puede lograr fondos para castraciones y que la salud poblacional de los animales urbanos sea la mejor, pero bueno, la barrera yo creo que de las condiciones siempre está en lo económico. Siempre hay lugares con mejores condiciones de castraciones y con lugares peores. Lamentablemente no, yo creo que en ningún lado las condiciones deben ser las que quisiéramos, pero es por una cuestión de escasez. Mucha gente trabaja con buena voluntad, pero con lo que se tiene. Hay otra gente que no, por supuesto, hay de todo, pero conozco mucha gente que trabaja a pulmón y que le mete, que hace voluntariados para las castraciones y se trabaja con lo que se puede, con lo que se tiene. Las condiciones normalmente no son las óptimas, lamentablemente, pero bueno, tiene que ver también con los problemas económicos generales, que a lo que no escapa la cuestión animal también hay que tenerlo en cuenta, ¿qué va a ser? Perfecto. Creo que está respondido bien. Gonzalo, te consulto. ¿Se escucha ahora o sigue quedando? Se sigue entrecortando, pero bueno, creo que más o menos lo puedo ir escuchando. Ok, bueno, te leo una que hizo Virginia, que no sé si está por dos partes, me parece que una sola, pero habla de por qué Fiscalía desestima un caso de maltrato animal, perro encadenado y con bajo peso. Eh,
Habría que ver, bueno, si es que fue argumentado esa desestimación, si siguieron un fundamento o no. Acá lo que entra son cuestiones de lo que se llama política criminal. En la cuestión penal, en las fiscalías, si es que este es el sistema que tiene cada provincia, porque en cada provincia es distinto, pero lo que siempre se sabe es que no se puede perseguir todos los delitos que se cometen. Eso no es por Argentina, no es por Santa Fe, no es por cuestión animal, es una cuestión del propio derecho penal, en la que no se pueden sancionar todos los delitos. Entonces, el Estado tiene que elegir hacia dónde ir. Entonces, lo que suele pasar con la cuestión animal es que muchos sectores no consideran que sea prioridad. Entonces, si yo tengo recursos limitados para investigar delitos, y no puedo investigarlo a todos, porque eso nadie, ni en Argentina, ni en Suiza, ni en ningún lado se investigan todos los delitos que se cometen, eso son los criterios de política criminal, hay que decidir de lo que podemos investigar, qué investigamos y en qué avanzamos. Ahí es donde hay que lograr un cambio cultural para que las fiscalías o la mayor cantidad de fiscales y funcionarios posibles entiendan que estos temas son una prioridad o por lo menos nos interesan a la sociedad, o tenemos que ser muchos y muchas los que reclamamos esto. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos sectores que entienden que frente a delitos sufridos por personas humanas y delitos sufridos por animales, eligen perseguir, frente a la imposibilidad de perseguir todo, eligen perseguir los delitos que son sufridos por personas humanas. Esto es lo que hablamos del antropocentrismo. La gran mayoría de nuestras sociedades pensamos, no me incluyo yo, pero me incluyo en la sociedad, que el humano tiene un rol superior al resto de los animales y que el problema de un humano es más grave que el problema de un animal. Eso es algo que, si no estamos de acuerdo, bueno, hay que trabajar para cambiarlo culturalmente. En tanto y en cuanto eso exista, va a seguir habiendo fiscales que entiendan que frente a esos delitos van a elegir perseguir la parte humana y dejar de lado, lamentablemente, los delitos sufridos por animales. Eso sí es por un criterio de política criminal, porque por lo que me dices está encadenado. Ojo, tener atado un animal, solo tenerlo atado, por más de que entendamos, yo entienda en varios términos que es un maltrato, penalmente no está tipificado por eso que decíamos, de que hay que tenerlo taxativamente a los delitos. Encadenar un animal así solo no es considerado un acto de maltrato, de crueldad. Más allá de que entendamos que sí lo es y que no es lo sano para un animal estar encadenado, inmovilizado, es terrible, pero bueno, la ley penal no lo sanciona. Ahora, si había, además de ese encadenamiento, un detrimento físico, mal alimentado o no en calidad suficiente, se debería, y hay forma de probarlo, se podría avanzar penalmente. Ahí queda la lección de política criminal de cuando el fiscal dice, bueno, frente a este problema prefiero seguir. Hay que entender que a veces las fiscalías trabajan también con casos aberrantes en tema humano, homicidios, femicidios, abusos sexuales, y hay recursos limitados, y a veces lo urgente tapa lo importante, se dice, pero bueno, lamentablemente también eso pasa. Lo que hay que hacer, repito, es para mí un poco tratar de ir comunicando y ampliando esta idea de sensibilidad que la mayoría tenemos con los animales para que seamos muchos y cada vez más quienes pensemos de esta forma, y eso va a ir llevando a que fiscales y legisladores cambien la forma de entenderlo. Pero bueno, no puedo dar una respuesta exacta de por qué ese fiscal concreto decidió desestimarlo, pero bueno, entiendo que puede ser por esta cuestión de política criminal, de por preferir, con los recursos que se tiene, avanzar en otros casos y no en eso. Ahí no te escucho, Eli. Hola, hola. ¿Ahora? Ahora sí, sí. Perfecto. Bueno, Estefanía preguntó antes, creo que un poco como lo que estabas hablando en la primera parte, sobre el hecho de las denuncias. El uso de pirotecnia sonora o la utilización de un aire comprimido para asustar perros que estén ladrando, sean callejeros o no, en la calle o dentro de la casa del animal, ¿no estaría contemplado en la ley? Si es asustarlo, no. Si es asustar al animal, no está contemplado en esta ley porque no quedaría encuadrado ni en lastimarlo, ni en no alimentarlo, ni en ninguna de las otras especies, las otras tipificaciones que tienen que ver con el trabajo, ni con la experimentación. No, eso no quedaría, no sería un delito asustarlo.
Perfecto. Quedan varias todavía que las tenemos anotadas, las fuimos apuntando por WhatsApp, así que en caso de que quede alguna, seguramente el jueves que viene si queda un ratito, la vamos a replicar. Perfecto. Bueno, una de las últimas, o aporto pregunta, dice, los paseadores de perros van por las calles con cantidades de perros de todas las razas en todas las épocas de las estaciones del año. ¿Qué pasa? No hay mucho más contexto que eso, pero supongo que si está permitido, si Claro, ahí desde lo penal, de vuelta, desde lo penal, desde el delito, tampoco habría problema, salvo que alguno de esos animales en el acto que el paseador de alguna forma los maltrate, si es solo llevarlos, por más que haga frío o calor, difícilmente quede encuadrado en el delito. Acá es donde voy, insisto en que hay otras regulaciones importantes, sobre todo el derecho administrativo. El derecho administrativo es el que un poco impone las condiciones de estas actividades, en las que se puede establecer de qué forma, cuántos perros a la vez se puede o se debería pasear, bueno, imponer esas condiciones. Existe forma de regularlo, no es el derecho penal, de vuelta a lo que veníamos hablando, pero hay formas y se puede insistir, sobre todo en ciudades en las que pueden llegar a tener problemas con esto, en las que se pueda llegar a algún maltrato, no penal, pero un maltrato a los animales en cuanto a que las condiciones, si son enormes los grupos y las condiciones no son las adecuadas, tal vez no sea lo que pensamos como correcto, pero bueno, ahí podría ir el derecho administrativo en establecer de la misma forma que se establece a qué hora tenés que sacar los residuos y de qué forma, o ese tipo de regulaciones son las más administrativas y son las que a veces pasamos por alto y que pueden regular muchos aspectos pequeños, mínimos, pero muy importantes de la vida animal. Ahí es donde insisto que no solo el derecho penal es el que tenemos que poner mira, sino que, por ejemplo, el administrativo es un derecho muy útil para mejorar la vida animal, estableciendo este tipo de condiciones, cómo pasearlos, dónde, qué número y demás. Pero bueno, el derecho penal queda fuera de eso, siempre y cuando no se constate un maltrato o una crueldad o lo que hablamos de o no lastimarlos o alimentarlos en cantidad o calidad suficiente. perfecto, Gonza. Para aclarar, no hay certificado de la charla de hoy. Lo que sí está en el link que enviamos es una encuesta de qué les pareció la clase de hoy, algún aporte más que quieran dar. Si quieren ahí también dejar alguna pregunta, una aclaración. Y al final está el acceso para el material que se fue compartiendo. Y bueno, porque son varias más las que tenemos, vamos a tratar de charlarlas el jueves que viene. Dale, dale. Si puede ser, yo voy a tratar de ver de qué forma las puedo tener todas, así voy viendo también un poco por dónde pasan las mayores inquietudes y trato de resumir varias preguntas en algunas respuestas. Perfecto, Gonza. Sí, las fuimos apuntando, así que nos las mandamos y bueno, Perfecto. las vamos a charlar el jueves que viene. La invitación se la volvemos a extender, es el jueves a las 18, como empezamos hoy, 18 horas de Argentina, y también va a estar Gonzalo disertando, así que bueno, le volvemos a dar la invitación, esperamos que se puedan sumar, y bueno, Gonzalo, muchas gracias por todo lo didáctico que fue el encuentro de hoy, y a toda la gente que se fue sumando. Por mi parte, No, muy gracias. agradecido. Perdón, Eli, gracias a ustedes y bueno, no, por supuesto que trataré de ver a ver las preguntas como para ordenar un poquito, porque seguramente cuando hay muchas preguntas sobre un tema es porque no quedó tan bien explicado, así que aprovechamos que tenemos otro encuentro el jueves y pasamos en limpio y solucionamos algunas dudas, así que quien pueda estar el jueves de vuelta en este encuentro sería buenísimo, así quedan menos dudas, sobre todo porque yo no pude ir leyendo un poco el chat porque se me hace bastante difícil, pero bueno, ahora lo voy a leer tranquilo si me lo pueden pasar y vamos viendo y Dale, dale. avanzamos con los sujetos y los objetos, los pocos sujetos y los muchos objetos que tenemos dentro del derecho animal. Les dejo también en estas inquietudes de las cuestiones éticas, culturales y económicas, porque van a ser un poquito con lo que vamos a trabajar el jueves que viene. Importante que reflexionemos un poco de eso y vamos a darle un poco más de vuelta el jueves que viene a todo este tema. Agradezco mucho si tenés redes sociales donde compartís contenido, donde informás, pero creo que no.
No, es un gran defecto en este siglo que tengo, no tengo esas redes, pero bueno, cualquier cosa yo me muevo con ustedes y si todo lo que pueda ayudar a mí me gusta y todo lo que pueda compartir lo haré a través de ustedes, a través de Animal Libre y vamos viendo si de esa forma, bueno, brindamos un poquitito de información, algunos textos, consultas, siempre a disposición. Buenísimo, ojalá que sea el comienzo de varios encuentros más. Ojalá, ojalá. Bueno, gente, muchísimas gracias por la asistencia del día de hoy. Les mandamos un abrazo grande y nos vemos entonces el jueves que viene. Nos vemos el jueves, muchas gracias a todos y todas. Chao, chao, hasta luego. Chau.